Hola Beli, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Emi, buenas tardes. ¿Cómo están todos en Canarias Aprende? Muy bien, muy bien. Sobre todo aquí en La Palma, con un cielo azul maravilloso, que no tenemos ni una sola nube, eh, Sí, una brisa suavecita, ni frío ni calor. Yo creo que debemos estar como en 22 grados, una cosa así. qué rico, qué rico. Ahora baja un poquito más, pero bueno, muy bien, todo bien. Llevando el confinamiento con calma. El lunes entramos en la fase 2, que ya se liberan algunas restricciones. Ya, Ay, ya podemos sí. circular y por Por todo. fin, sobre todo por el área mercantil, ¿sabes? El área económica es Están importante. abriendo, sí, algunos abrieron en la fase 1, pero claro, no todos podían, ¿no? Por las condiciones y bueno, la parte económica que no les da por la restricción de las personas, ¿no? Que tienen que atender. Entonces ahora ya lo están liberando poco a poco. Aquí vamos a llevar 3 fases. Ya después que termine la fase 3, que se espera que sea, no sé si bueno, cada fase dura 2 semanas, 15 días. Y el lunes empezamos la 2, con lo cual a finales de junio creo yo que estaremos ya comenzando un poco la normalidad. Vamos a ver. Quiera Dios, quiera Dios. Bueno, pues mira, para los que no recuerden, Eveli es la directora del Centro Integral YAP, que es un centro dedicado a lo que es la concientización y el crecimiento. Y precisamente la tenemos con nosotros porque ella es, digamos, la encargada de la sesión, de las sesiones de nuestra concientización y crecimiento en Canarias Aprende. Para que bueno, que todas las personas que nos siguen y las que nos van a empezar a seguir con todas estas temáticas muy interesantes y que ayudan al crecimiento de todo y a la toma de conciencia de lo que somos y lo que es el ser, ¿no? Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre la humildad. La humildad no es fácil conversar, como todos los temas que conversamos contigo. Sí, Eh, es un tema profundo. y en la sesión pasada que hablamos de, bueno, que fue nuestra primera sesión así ya formal, ¿no? Hablamos sobre el ego, muy, muy nutritiva esa reunión, recuerdo. Y al final tocamos el tema de la humildad, como tú dijiste, recuerdo así con tus palabras, que es el antídoto, el mejor antídoto del ego. Pero bueno, ahora vamos a profundizar. Fíjate, como siempre, yo creo que todo lo que comienza debe comenzar con mostrar un contexto, ¿no? En donde estamos, ¿no? Y ciñéndome a lo que tú me corregías y me explicabas de lo que no es lo mismo la definición que el concepto, ¿no? Eh, Sí. en este caso es importante que bueno, que tú nos aclares un poquito y nos profundices en realidad qué es la humildad como concepto, porque yo me pregunto, ¿es una virtud humana? ¿Es un valor o una forma de vida? Bueno, es bueno que nos expliques un poquito de eso, ¿no? Como concepto. Esta es una nueva entrega de Canarias Aprende en la que vamos a tratar un tema muy delicado, un tema que puede llegar a ser polémico porque tiene una gran profundidad. A mí me interesa muchísimo el tema porque creo que es una de las grandes virtudes que el ser humano, todos los seres humanos debemos trabajar. En este mundo queremos alcanzar realmente lo que es un verdadero trayecto en un camino espiritual, en un camino verdaderamente espiritual.
Lo primero que quiero decirles es que este tema de la humildad que vamos a tratar hoy, ¿verdad? Pues podríamos estar hablando aquí horas del tema. Podríamos hacer libros enteros del tema. Y en este tiempo quedará mucho por decir. O sea que quizás a ustedes les queden preguntas, les queden inquietudes, les queden ideas para compartir con nosotros y bueno, estamos abiertos a sus sugerencias y a sus comentarios para que podamos tratarlos más adelante en otra entrega. Por los momentos tenemos algunas preguntas sobre esta interesante virtud espiritual que es la humildad. ¿Okay? Ante la pregunta de qué es la humildad como concepto, pues si es una virtud humana, ¿okay? Dice el diccionario, nos ofrece una definición bastante acertada en un nivel, que dice que es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Después dice que es un valor opuesto a la soberbia. Y aunque podríamos cuestionar que las virtudes son del alma, ¿okay? El alma habita en un nivel humano de este mundo de manifestación, y si alguna entre las virtudes es la más humana de todas es la humildad, aunque la mayoría de los hombres carezcamos de ella. Pero las virtudes, todas las virtudes son recibidas de lo alto, ¿verdad? Incluyendo la humildad. Pero la humildad es lo que el hombre debe desarrollar, lo que el hombre debe construir indefectiblemente en este nivel en el que se encuentra para poder elevar su condición, para poder llegar a ser un verdadero hombre humano. El reino humano parlante es el reino que nosotros estamos construyendo todavía. Es el reino sobre el cual todavía no nos hemos erigido como reyes. Todavía hay mucho que trabajar de las conexiones, las vinculaciones que el hombre tiene con los demás reinos, con el reino animal particularmente, porque el reino mineral y el reino vegetal ya están dominados, ya están integrados y dominados, sintetizados dentro de la condición humana. Sin embargo, el hombre como tal todavía comparte muchos aspectos, sobre todo de índole instintivo y emocional, con el reino animal y debe ser dominado en el buen sentido de la palabra. Debe estar bajo el control del hombre, o sea, nuestras emociones deben ser administradas correctamente. Y para eso la humildad es una gran herramienta. ¿Okay? Nos dice el diccionario que la humildad proviene de la raíz humus, que significa tierra. ¿Okay? Y en esta acepción podemos explorar un concepto más profundo y más cercano de lo que se trata. Este concepto de humildad, porque fíjate que la tierra es receptividad, es el mayor ejemplo de receptividad, de pasividad, de transformación, de integración y de sublimación, de generosidad y de agradecimiento. La tierra es un buen ejemplo en su nivel natural. Ella nos enseña acerca de su gran generosidad, nos enseña acerca de su abnegación, de cómo recibe todo lo que llega a ella y lo transforma para producir algo positivo para todos. ¿Okay? Y eso es parte de la condición de la humildad. Y ya por allí pues podemos ver un poco, ir asomándonos un poco acerca de cómo es este tema de la humildad, ¿verdad? ¿Qué significa ser humilde? Que algunas personas confunden la humildad con alguien que está de cabeza gacha, ¿sabes? Que se deja maltratar o que debe quedarse callado o que debe poner la otra mejilla. Y la cosa no va por allí, la cosa va más bien por la vía del equilibrio, de estos aspectos que pueden llegar a engañar la conciencia del hombre, ¿sí?
puede llegar a expresar una humildad engañosa si no la ha penetrado como conciencia, como cualidad, como fortaleza de alma. ¿Ok? Entonces dicen que sí es un valor, una de las preguntas que tenemos, y un valor sobre el cual fundamos nuestra forma de vida, ¿no? Entonces, hablemos un poco acerca de lo que es valor, ¿sí? Porque conceptualmente hablando, la humildad es la que da el valor, ¿ok? Y aquí, bueno, vamos a conversar un poco acerca de lo que es para nosotros el valor. Puede verse de dos maneras, ¿ok? Puede verse desde el punto de vista de la valentía, ¿ok? O puede verse desde el punto de vista del peso y la consideración que le damos a algo. ¿Ok? Existe el paradigma general de que el valor de la humildad se demuestra rebajándose ante los demás, al reconocer que todos somos iguales, reconocer según se dice, la igualdad de dignidad de cada ser humano. Y esto hay que desglosarlo un poco, porque hay mucho que decir allí, fíjense. Primero habría que desglosar un poco el término de dignidad, ¿sí? Para ver si de verdad nosotros somos todos iguales y si de verdad nosotros debemos rebajarnos ante los demás al reconocer la dignidad, la igualdad de dignidad de todo ser humano. Si exploramos un poco el término de dignidad, espiritualmente hablando, no se refiere al hecho de que todos somos humanos y ya. O sea, por el hecho de que todos somos humanos, entonces todos somos dignos de. Aun cuando no haya diferencia de raza, diferencia de credo, etcétera, en la condición humana, y en eso sí, como humanos somos todos iguales, el término de dignidad va un poco más allá en lo que la acepción espiritual se refiere. La dignidad es una vasija. Ya lo vamos a comprender con un ejemplo. La dignidad es una vasija que se corresponde con la luz, ¿sí? Es la capacidad del ser en la que puede revelar luz, la luz que ostenta, la luz que recibe, ¿sí? Entonces, una persona puede tener un gran deseo de recibir, lo cual define el tamaño de su vasija, ¿sí? Pero si es un egoísta, arrogante, grosero, patán, etc., ese deseo de recibir es para sí mismo, ¿lo ves? Está llenándose, se llena de sí mismo. Y esto disminuye su dignidad, si entendemos la dignidad como esa capacidad del ser en la que revela la luz que ostenta, la luz que recibe. ¿Okay? Entonces, puede tener una vasija muy grande, puede tener un gran deseo de recibir, pero si ese deseo de recibir es para sí mismo, para sus propios apetitos, eso le reduce espacio para revelar luz, para expandir esa luz. Y eso es lo que es verdaderamente la dignidad. Un mérito, una vasija, un espacio para revelar luz. Entonces, desde ese punto de vista, no todos los hombres son iguales, ¿cierto? Porque supón tú el deseo de recibir de un asesino es inmenso, ¿verdad? Pero es un asesino. No revela luz igual que una persona que tenga quizás un deseo de recibir menor, pero que revele más luz, sea más generoso, sea más expansivo, comparta, ¿sí? Abra espacios en la creación, en la vida, en su propia vida, en su propio mundo. Por lo tanto, es más digna que el otro, ¿sí? Así que ya por allí no somos todos iguales. Ya por allí el entendido de que una persona debe rebajarse ante otra o debe siquiera reverenciar al otro a razón de la igualdad de dignidad, esa teoría queda tumbada porque
no, a eso no se refiere la humildad. Sin embargo, en ese sentido, en ese contexto, la humildad sí debe reconocer el potencial de esa persona que no tiene la misma capacidad de revelar, de esa persona que no revela el mismo quantum que otra. Y en ese sentido, el humilde sí logra reconocer el potencial de luz, el potencial del alma de cada cual. En ese sentido, todos tenemos almas, pero no todas las almas tienen el mismo grado de evolución. Entonces, por allí no va el concepto de humildad que queremos tratar, que queremos aprender aquí, ¿sí? Una persona humilde reconoce la presencia divina en el prójimo. Incluso más allá del desequilibrio de luz y oscuridad que esta persona pueda llegar a expresar, ¿sí? Y en medio de esa conciencia de la presencia divina del otro, en el otro, es que se depone ante la presencia divina. Ahí sí hablamos de que una persona humilde se depone ante la presencia divina en el otro, en conciencia de que el otro tiene oculto la presencia divina, ¿sí? Y más aún, bajo el reconocimiento de que si eso negativo está frente a él, y esto es algo que queremos que le pongamos la lupa, cuando una persona humilde tiene enfrente una expresión negativa, una persona negativa, un ataque, una grosería, algo que otro está injuriándolo, ¿sí? Esta persona reconoce que si eso negativo está frente a él, es porque hay una ley de semejanza, es porque hay una posibilidad de establecer justicia, es porque hay allí esa necesidad de balance en su propia creación, en su propio mundo y en el mundo global que los contiene a ambos. En hebreo, justicia se dice tzedek, esa justicia que se refiere a ese balance se dice tzedek. Entonces es una forma de compensar al universo por algún desequilibrio propio, porque todos somos responsables y si nos reconocemos parte de una unidad, entonces reconocemos la responsabilidad que tenemos de ejercer esa justicia en nuestras vidas. De manera que es todo un regalo cuando hay una situación aparentemente negativa frente a uno debe buscar compensar y reconocer que hay allí una posibilidad de ejercer justicia por un lado y por otro lado que eso que está sucediéndole no es una casualidad. Hay algo que yo tengo que dar, algo que yo tengo que aprender, ¿sí? Para que haya justicia. Eso por un lado. En la tradición hebrea hay muchísimos cuentos de estos, de los sabios que a veces son sometidas a situaciones difíciles. No recuerdo los nombres, pero recuerdo una ahorita de un sabio que iba con su discípulo a la yeshiva todos los días, iban a orar, iban a estudiar, y siempre al entrar al discípulo, había un señor en la puerta de la yeshiva que atacaba al discípulo y le decía una cantidad de groserías y lo maltrataba y lo escupía y todo esto, y el muchacho le daba gracias a Dios y entraba. Y veía que el sabio, el maestro del muchacho, veía que esto sucedía. Cada vez que iban, estaba el hombre en la puerta y maltrataba y le decía palabras horribles y todo. Y un día el muchacho se encontró, el sabio estaba llorando y le preguntó, ¿por qué pasa esto? Y dice, ¿por qué yo no he sido digno? Le responde el sabio, ¿por qué yo no he sido digno de que eso me suceda a mí y te sucede a ti? O sea, que eres mi discípulo, y yo que soy tu maestro no me sucede, entonces yo no soy tan digno como yo creo. Esto nos enseña, ¿sí?,
que esto es un tema de justicia. Y él en su humildad reconocía que él no tenía suficiente, no estaba revelando suficiente luz como para que ese quantum negativo se pusiera enfrente. No sé si esto es digerible, me vino a la mente y quise compartirlo, pero es para que sepamos que este tema de doblegarnos frente al otro es un poco cuestionable. Sin embargo, la persona humilde reconoce la presencia divina oculta en el otro, y entonces no es que se doblega, porque eso sería idolatría, pero es que hay un grado de abnegación y de temor reverencial ante ese potencial presente allí. Y es una forma muy inteligente de abordar las situaciones de la vida, porque de esa manera se revela la luz. Cuando la persona reconoce ese potencial de luz oculto en una situación aparentemente negativa, la luz que está presente allí se revela ante él. Lo positivo que está presente allí se revela ante él y todo se transforma. Toda la situación aparentemente negativa se transforma. Así que los invito que cuando algo no deseable esté ocurriendo frente a ustedes, reconozcan al Creador presente allí y le den las gracias, agradezcan a Dios por esa situación y enseguida se les va a revelar lo positivo. Lo van a ver, está comprobado. ¿Okay? Entonces, eh, ya hablamos, ¿no?, de que se reconoce la presencia divina, incluso más allá del desequilibrio de luz oscuridad que esté presente y en la situación. ¿Okay? Y entonces el humilde se depone ante esa presencia divina en el prójimo o en una situación o cualquier cosa indeseable que esté sucediendo. ¿Okay? Eh, y ante el hecho de la posibilidad de hacer justicia. Como les dije antes, como un tributo al universo. Entonces se humildiza, ¿sí? Y puede incluso, cuando esta persona ha alcanzado temor reverencial, experimentar incluso vergüenza por esto que está sucediendo. Vergüenza por no haber él correspondido con la luz en ese aspecto particular. Y allí, bueno, se inicia un proceso llamado arrepentimiento, que también tiene otra cara, que no es siempre como se conoce popularmente, ¿ok? Eso hay que analizarlo para no dar lugar a malos entendidos, pero el tema ahorita es la humildad, ¿ok? Entonces, ante la pregunta de que si es un valor, yo diría más bien que en el ejercicio de la humildad nosotros reconocemos el valor de las cosas, el valor de la vida, el valor de las personas, el valor de las situaciones. Eh, y entonces lo apreciamos, ¿ok? Para, para la escuela de HAT, el concepto que manejamos de valor es el grado de luz que nosotros imprimimos o le adjudicamos a un espacio y que hace entonces resplandecer sus cualidades positivas. Entonces, para yo darle valor a algo, yo estoy aportando luz en mi percepción, desde mi percepción a esa realidad, que puede ser una situación, que puede ser un conocimiento, una sabiduría, una persona, por lo que esta persona aporta, no por la persona en sí, ¿no? Ante cualquier cosa a la que uno le da valor, lo que uno está dándole es luz desde su conciencia, desde su visión, desde su percepción. Entonces, es el grado de luz que imprimimos o aportamos o le adjudicamos a un espacio y que hace resplandecer sus cualidades positivas. ¿Sí? Entonces, la humildad, como les decía antes, o sea, si es un valor, no, más bien la humildad es la que le da el valor a las cosas. O sea, nosotros reconocemos el valor de algo, ¿sí? Aportamos ese valor y lo apreciamos. Y ese es otro aspecto, otra arista de la humildad que es importantísimo que también lo integremos. ¿Okay? Estos son dos conceptos muy importantes que forman parte de lo que es la conciencia de la humildad. Muy bien, Evelis. Entonces, fíjate,
Hablando un poquito retomando un poquito la conferencia inicial que hablábamos acerca del ego. Cuando tú comentaste que la humildad es eh, el principal antídoto del ego, ¿cuáles son esas características que tiene la humildad cumpliendo esta función de antídoto del ego? Nos gustaría saber tu opinión. ¿Cuáles son las características de la humildad como concepto espiritual? ¿Okay? El conjunto de aspectos que nosotros valoramos acerca de la humildad en esta escuela, en el HAD, parte del reconocimiento. Los puntos claves son reconocimiento, valoración, apreciación, arrepentimiento y agradecimiento. Y es en ese orden. Es importante ese orden, es importante partir del reconocimiento. Uno puede en el proceso saltar alguno para alcanzar el otro, sin embargo, siempre debemos partir del reconocimiento para que haya una verdadera conciencia interior, para que no sea una humildad engañosa, para que no lleguemos a confundirlo en la psique y no lleguemos a generar un vacío tal que no seamos capaces de sostener las bendiciones. Hablemos de esto un poco. La forma como nosotros trabajamos el reconocimiento, lo trabajamos siempre en negativo y en positivo. ¿Okay? Y le llamamos así porque es importantísimo que a pesar de que para alcanzar humildad hay que alcanzar autovaloración, si uno no reconoce quién no es, si uno no reconoce los errores que ha cometido, los malos entendidos, por las razones que sea que haya cometido esos errores, si uno no reconoce lo que no está bien en su conducta, en su forma de percibir la realidad, en su mentalidad, en sus hábitos, etcétera, entonces no los puede rectificar. Y si no los puede rectificar, no puede tener una base, un piso sobre el cual empezar a desarrollar una verdadera humildad, una humildad que te conceda valoración, que te conceda dignidad, que te conceda soberanía sobre tu propia conciencia. ¿Okay? Nosotros tenemos muchísimo guardado en el inconsciente para rectificar y es la razón por la cual encarnamos, por la cual vinimos a este mundo, por todos aquellos aspectos que debemos iluminar en nuestra conciencia, aspectos que no han alcanzado la debida evolución. Pues que cuando éramos niños, habían cosas válidas para nosotros, pero una vez que maduramos nos damos cuenta de que la realidad no era como la estábamos viendo entonces y que no es que estuvo mal, pero es que ya no está, ya está obsoleta, que ya no está apta para este nuevo nivel de conciencia que manejamos ahora, ¿verdad? Entonces eso sería algo a rectificar, pero eso está guardado en nuestro inconsciente o en nuestra memoria, en el caso de que sea de la misma encarnación. Y tenemos que tomar esos malos hábitos, esos errores, esas formas no ajustadas de percibir la realidad y traerlos a nuestro presente a veces para solucionarlo. A veces solo hace falta mover algunas piezas, pero es importantísimo que las reconozcamos, ¿sí? Que reconozcamos de nosotros mismos lo que nos resta humildad, porque la humildad es un equilibrio. La humildad es una de las experiencias interiores más fuertes y más hermosas que hay, más difíciles que hay. Porque cuando tú crees que ya estás listo en un nivel, resulta que te muestran otra cara que no habías visto de ti mismo, ¿okay? Para rectificar, para ajustar, para hacerlo más equilibrado entre
entre lo que somos, lo que creemos ser y lo que no somos. Y esto es una cosa bien particular de la humildad, porque al final de lo que se trata en todo esto es de darle el verdadero valor al alma y al ego, el lugar que cada cual ocupa y una forma correcta de servir desde ambos puntos de vista. No se trata de eliminar el ego, no se trata de matar el ego, porque eso no existe. Sin ego no podríamos vivir en este mundo. El malentendido del ego, de cómo es el ego y cómo funciona, es lo que ha traído todos estos malos entendidos y estos paradigmas al respecto. Entonces, el trabajo va a ser reconocer es lo que no se ajusta a la conciencia espiritual y a lo que significa la humildad, que podríamos decir, entre otras cosas, es el sentido, la abnegación y el sentido de lo que no eres, para poder empezar a reconocer lo que sí eres. ¿Okay? Es un grado de autoanulación que es continuo, que va creciendo, que se va desarrollando en la misma medida en que nosotros vamos evolucionando y vamos ampliando nuestra conciencia. Entonces, eso es la palabra que yo creo que más se parece, autoanulación. Es perder el sentido de identidad del yo para poder conectar con un sentido profundo y esencial de lo que somos todos, porque nos conecta con la unidad. Pero como estamos viviendo en este mundo y como necesitamos vivir la experiencia de este mundo, porque tenemos los pies aquí, ¿okay? Aun cuando tengamos nuestro corazón y nuestra conexión con otros niveles, un nivel más amplio, un nivel más unitivo, no podemos entonces renunciar a las formas individuales. Sin embargo, es hacer elástico el apego a la identidad, ¿sí? Esa es la parte de que una vez del reconocimiento, una vez que ya has reconocido lo que no está en orden, en lo que se corresponde con nuestra responsabilidad humana, ¿okay? Llegar a ese punto en el que empezamos a desglosar nuestra personalidad y a darnos cuenta de que no soy esto, no soy aquello, no soy lo otro, pero hay que reconocer lo que no está bien y por qué, o sea, por qué yo tuve la necesidad de conducirme de tal manera, de apegarme de tal manera, cuál es la necesidad de conducirme de esa manera, cuál era el miedo que estaba allí detrás, cuál era la necesidad psíquica y psicológica de conducirme de esa manera. Y entonces allí empezar a trabajar esos errores de identidad, esos engaños de identidad y empezar a profundizar un poco más en lo que verdaderamente somos. Y ahí entonces pasamos a la etapa positiva del reconocimiento, que es empezar a reconocer lo que sí somos. Y esa es una conexión totalmente interior, que nos conecta con lo superior, con la unidad. O sea, en la medida en que vamos evolucionando en humildad, vamos contactando con un grado de unidad, de unicidad de todas las formas. Espero explicarme, espero estar dejando esto un poco claro. Es un trabajo que se hace en la práctica y allí lo vamos a comprender muy bien. Y es un trabajo que conviene hacerlo con una orientación, porque dejarlo en forma empírica da lugar a engaños, da lugar a autoengaños, porque la persona misma se ha venido actuando de determinada manera es porque tiene un punto ciego, es porque hay algo que no ha venido viendo, es porque hay algo
porque el ego es engañoso, el ego se disfraza, el ego tiene mil disfraces que nosotros mismos le hemos construido y en muchos de los casos nosotros se los remendamos cuando la realidad lo rasga, lo rompe, lo quiebra. Nosotros mismos a veces salimos a refugiarnos en los mismos miedos, en los mismos engaños y a ponerle parches nuevamente a ese disfraz. Así que es conveniente cuando hay alguien que de manera altruista puede colaborar con una lámpara allí para ir permitiendo que nosotros veamos con claridad, con honestidad, lo que hay detrás. ¿Sí? Es un trabajo, como dice la gente, para hombre, pero quiero decir que es un trabajo que requiere un grado de valentía, reconocerse en lo negativo, penetrarse, hurgar, profundizar en sí mismo, en las motivaciones ocultas. No es sencillo, pero es lo más valioso que hay, es lo más valioso, esa es la palabra. Es lo más importante que nosotros podemos llegar a hacer con nosotros mismos. Es excelente, además. Yo siempre he dicho que no somos populistas en esta escuela y difiero mucho y de hecho me molesta la forma como las tendencias y las líneas actuales de pensamientos y las líneas llamadas espirituales de la actualidad buscan siempre la forma de solo conectar con lo positivo, ocultando lo negativo. Y eso es engañoso. Es empoderar a las personas y porque tú eres esto y tal, tú eres bella, tú eres no sé qué, todo lo bonito. Y eso sí es verdad, pero no es lo único que tienes en tu interior. Es importante aprender por nosotros mismos a, a enfrentarnos a esa sombra para ir desglosándola, porque muchas veces no es que es algo malo, maligno, ¿sí? Pero si lo tenemos allí oculto, sí se hace negativo para nosotros y para todas las generaciones. Esto es algo muy importante a lo que yo invito y como les digo, me parece que es el trabajo más valioso que cualquier persona puede hacer y que es importante que todo ser humano lo haga. Quiera Dios y me alegro que por esta vía se esté dando eh, se esté compartiendo con el mundo. ¿Okay? El otro punto es la valoración. Entonces ya hablamos un poco acerca de lo que es el valor, ¿verdad? Que es el grado de luz que nosotros le imprimimos o adjudicamos a una realidad, a un espacio, y que es lo que ayuda a resplandecer las cualidades positivas. Aportarle valor a algo, darle valor a algo o reconocer el valor de algo, porque a veces hay cosas que son luminosas por sí misma, ¿okay? Nos va a llevar a la valoración, o sea, a que nosotros en el reconocimiento de la luz que se sostiene en una situación, en una conciencia, en una persona, porque es alma, y en nosotros mismos. Okay. Si ya hemos hecho anteriormente el trabajo de reconocimiento en positivo, ya estamos caminando en dirección a la unidad, a la conciencia de unicidad, ¿sí? Entonces ya estamos también reconociendo que hay una semejanza de forma entre lo que yo accedo fuera de mí y lo que yo tengo dentro de mí. De manera que si yo aporto luz, yo voy a poder ver a mí mismo a través de ese reflejo. Voy a poder reconocer de mí misma también esos aspectos luminosos y entonces voy a valorarlo, voy a valorarme, porque todo eso, después de todo, está en mí. ¿Okay? Ahora que digo está en mí, un detalle importante del reconocimiento en relación a la valoración es que reconozcamos, primero que todo lo que tenemos, que todo lo que somos proviene del Creador. Esto es una recomendación grandísima, no solo porque la humildad está en la otra bandeja de la arrogancia, ¿sí? Sino porque es una forma en la que nos aseguramos el agradecimiento, que es el culmen de toda esta experiencia
interior de la humildad que puede traer muchísima felicidad, porque la alegría y la experiencia vitalizante y expansiva que surge del agradecimiento es lo que más te acerca a la conciencia divina. Es lo que hace que se mantenga un chorro de bendiciones continuas en tu vida. En la medida en que agradeces es porque estás viendo lo positivo y en esa medida lo valoras y en esa medida lo elevas. Y eso es agradecimiento en realidad, parece el último paso. Entonces, la valoración nos va es parte de esa continuidad en el proceso que nos lleva a reconocer en nosotros mismos esa luz, ¿sí? Esas cualidades positivas, esas formas positivas, esas facultades. Nos vamos a valorar a nosotros mismos, vamos a valorar lo que somos, ¿sí? Incluso también lo que tenemos, porque también lo que tenemos forma parte de lo que somos. Si este ganchito y no tengo otro, eso forma parte de lo que soy. Hay personas que no se permitirían tener un ganchito como este. ¿Okay? Personas que solo tendrían un ganchito excelente, bellísimo, de carey, qué sé yo. Esto es un ejemplo tonto. Pero mi personalidad es que yo voy por el de carey, pero si no lo consigo y este es el que conseguí, entonces voy a lo funcional. ¿Sí? Así soy yo. Pues, ok. Pasamos a la apreciación. La apreciación es muy importante porque fíjense, aquí voy a usar un poco lo que hayamos aprendido de Kabbalah. En el video anterior del ego nosotros hablamos acerca de la estructura de las 10 sefirot, del árbol sefirótico, y vimos que hay allí una que se llama Hod, que está asociado a la humildad. Este punto del árbol, que quizás lo veamos en una lámina aquí, es el punto en el que la luz se sostiene en la creación, porque esto es un prototipo. Es el punto en el que la luz se sostiene allí, ¿ok? Y entonces se puede usarse realmente para traer bendiciones al mundo. Es la forma como la persona, a través de la valoración, sostiene y mantiene una bendición en su vida, algo positivo en su vida. Es el punto en el que la vida se sostiene. O sea, imagínate una persona, una mujer embarazada, que debe pasarlo el primer trimestre cuidándose mucho para poder sostener y mantener esa vida. ¿Por qué? Porque hay células específicas que se están formando en ese tiempo y que son los que le van a dar la estructura de vida. Las células formes de la sangre, por ejemplo, requieren de toda una serie de tejidos y tejidos y tejidos para ir manteniendo la estructura de las células, ¿verdad? Y de las células sanguíneas y de las células de todos los órganos. Entonces, eso va a ir manteniendo la vida a nivel mineral, a nivel químico, va manteniendo la vida también a nivel energético, porque esas formas están sostenidas por una energía que va llegando progresivamente. Esto está relacionado con órganos a nivel cosmobiológico. Esto es otro tema, me viene a la mente y es muy hermoso, pero no es el momento para tratarlo. La apreciación, amigos. Si una persona tiene problemas de pérdidas de cualquier tipo, de pérdidas de relaciones, pérdidas de amistad, pérdidas de negocios, pérdidas de proyectos, pérdidas de cualquier tipo, incluso pérdidas de sangre, eso está asociado a la falta de apreciación. Eso está energéticamente hablando. Eso está asociado a una falta de valoración y de apreciación, porque eso es una base, un fondo de la estructura de la vida en nuestras vidas, ¿sí? De la luz en nuestras vidas. Y eso es
una parte importante de lo que la verdadera humildad hace en, en la vida encarnada, en la vida del hombre. Es importante apreciar lo que somos, apreciar lo que tenemos, para que, o sea, aún si estamos hablando de un área de su vida, para que todas las demás áreas de su vida que son importantes para usted se mantengan, es importante la apreciación. O sea, la apreciación va más allá de apreciar algo y valorar algo. Es un tema energético de cohesión que mantiene la realidad en el mundo entero, no solamente en nosotros, ¿sí? Si yo no aprecio una matica se muere. Hasbe shalom. Si yo no la aprecio, no la atiendo, no la cuido, no le doy lo que hace falta. Si yo no la aprecio, puede llegar un día un pájaro y querer llevársela y yo no se la quito, ¿sabes? Si no, bueno, que se la lleve. No me enfrento al pájaro tampoco, porque no me valoro yo tampoco. Entonces, la apreciación es que como yo lo veo desde el punto de vista energético, pero nuestra realidad está de la mano con la fuerza de, de enfrentar, con la fuerza de superar, con la fuerza del deseo mismo, ¿sí? En el árbol lo vamos a ver, yo les voy a dejar allí las notas de cada aspecto de esa estructura de creación. Hay una balanza que son las bases del árbol, el árbol cefirótico, y ellas son como la pierna derecha, la pierna izquierda, así nos enseñan los sabios, que avanzan ellas equilibradamente, con certeza, hacia el encuentro con el Creador. Y entonces una es el avance, la victoria y el éxito, lo que supera todas las dificultades, y ese es el caso de la fuerza que está en el otro lado de la balanza, y la otra es la humildad, que es el que te detiene en un momento determinado para evaluar la situación y entonces avanzar con humildad, para que uno no se lleve por delante a la gente, no se lleve por delante las situaciones, para que no sea impulsivo, para que evalúe. ¿Okay? Sin embargo, si la humildad no tiene ese sentido de fortaleza, entonces es minoría. Entonces se cae y se muere. Porque por ese lado del árbol es que la vida se sostiene o no se sostiene. ¿Okay? Esto es muy importante. Y pasamos entonces al arrepentimiento. Si algo de todo lo que hemos dicho usted lo quiere tratar de alguna manera, por favor no dude en contactarnos, no dude en comentar, no dude en escribir por cualquier vía, deje el número, o busque nuestro contacto y lo tratamos sin ningún problema. Es importante. Es uno de los flagelos de la humanidad, la falta de apreciación, por falta de valoración. La falta de apreciación lleva al congelamiento, a la frialdad, al congelamiento de las relaciones, de la fuerza de la luz de la persona, a la frialdad, a la indiferencia y por lo tanto al abuso. De allí pasamos al abuso. Todos los problemas de abuso, no la mayoría, todos los problemas de abuso, el bullying, las violaciones, la violencia doméstica, etcétera, y todo lo que sucede en el mundo en general, el racismo, no sé qué, todo está fundamentado en la falta de apreciación. Todo. Si a una persona le hacen bullying, es porque esta persona no se valora ni se aprecia. Pero eso que hablábamos, que conversábamos ahorita, de que si viene el pájaro a quitarme la mata y yo no hago nada, es lo mismo que el bullying. Una persona con apreciación desarrolla una fortaleza energética interior que está relacionada con sus centros de poder, que irradia una energía que llega al otro
sale de sí, genera un campo energético que, que le impide al otro. No tiene ni que impedirlo, sino que manda el mensaje de tu propia certeza. Y eso se trabaja. Y además hay muchas condiciones externas que pueden debilitar ese campo por muchas otras razones, que eso se trata terapéuticamente en el caso de que una persona reconozca que está en esa necesidad. ¿Okay? Pasamos al llamado arrepentimiento. El arrepentimiento en la Kabbalah es un proceso. No es que me flagelo, no es que me doy golpes de pecho, porque me di cuenta y tengo remordimiento de algo, ¿no? Es un proceso y el proceso empieza por el reconocimiento. El arrepentimiento es un nivel de conciencia al que la persona llega después de haber hecho un trabajo de introspección, de reconocimiento del error, que puede pasar incluso por la vergüenza, y aquí esto no es un tema religioso, quiero dejarlo claro, es un aspecto, es una emoción que experimenta la persona cuando reconoce un error, no para caer en culpa precisamente, sino para tomar responsabilidad humana. ¿En relación a qué una persona toma responsabilidad? A la ética del alma. O sea, ¿qué es lo que hace que alguien se reconozca responsable de algo? La ética del alma. Es un sello que toda alma tiene, pero que algunas la han dormido, la han callado, le han tapado la boca, otras ya tienen callo de ignorarla, ¿okay? Y por eso les decía antes que se puede caer en la indiferencia si una persona no tiene apreciación. Pero cuando alguien llega a reconocer algo que no está bien en él, en su vida, en su forma de actuar, etc., esa persona experimenta un grado de vergüenza consigo mismo y con su alma. No tiene que ser con otra persona, no tiene que ser frente a alguien. Eso es un trabajo de introspección privado. Existen, por supuesto, formas de llevarlo, de conducirlo. Puede ser que alguien se sienta motivado a pedir perdón a otro, pero el trabajo es principalmente consigo mismo, con su alma y con su creador. ¿Okay? Entonces, el arrepentimiento pasa por todos esos caminos desde el reconocimiento, siempre desde el reconocimiento, negativo y positivo. Y puede pasar por la vergüenza, pasa a la responsabilidad, y esto es muy importante porque si no, no hay verdadero arrepentimiento, sino es simplemente un ejercicio de flagelación, o sea, es un ejercicio de victimismo, es un ejercicio, pero no es no es en un alcance real. El arrepentimiento es un nivel de conciencia que está por encima incluso de las emociones, porque es un nivel objetivo de cómo manejar nuestra realidad emocional y conductual. Y una vez que ya alcanzamos esos pasos, de pasar por el reconocimiento, la vergüenza, la responsabilidad, que es muy importante, o sea, yo tomo una decisión, ¿sí? Me di cuenta de que esto no está bien, me sentí mal por ello, entonces tomo una decisión responsable para cambiar esta situación. Y enseguida empiezo a trabajar sobre eso. Una toma de decisión firme que debe llevarnos a una acción coherente. ¿Okay? Y en la medida en que esa acción es recurrente, entonces se van a dar los cambios. Y entonces de eso, y esto es mágico y es hermosísimo, de esas acciones conducentes al cambio, se va a ir revelando luz. Y esa luz va a ir elevándose.
O sea, nos va elevando. En la medida en que actuamos, nos vamos elevando. Y entonces, cuando alcanzamos ese verdadero arrepentimiento, que más que un estado emocional es un nivel de conciencia, pasamos por el estado emocional del arrepentimiento, pero debemos llegar a alcanzar el arrepentimiento superior, que es cuando se da lo que se conoce en la Kabbalah como Teshuvah, que significa retorno. ¿Okay? Esto es una fase de la humildad. Sin embargo, no es el culmen. Cuando una persona está equilibradamente humilde, queriendo decir con esto que la persona reconoce quién no es, reconoce las formas como ha venido negándose a sí mismo a través de actitudes erradas por las causas que sean, ignorancia, creencias, paradigmas, etcétera, y reconoce quién es, ¿sí? Que es un alma, que es parte de la unidad divina, etcétera. Entonces, debe haber un equilibrio allí, ¿sí? Cuando la persona ha alcanzado ese equilibrio, pero no tenemos que llegar a ser Moshe para agradecer, ¿sí? Uno puede empezar en el ejercicio del agradecimiento. El verdadero agradecimiento obviamente se da en un estado de equilibrio de la conciencia de la humildad, pero si no, agradecer empieza a revelar luz en nuestra realidad interior y exterior. Agradecer por lo que soy internamente revela luz interior. Agradecer por lo que tengo, que eso es externo, revela luz también interior y también exterior. Sin embargo, la verdadera humildad es una experiencia interna. ¿Okay? Pero como la gente, o sea, esto es una evolución, esto es un desarrollo, los grados de humildad se van dando en la medida en que la persona va creciendo en conciencia, entonces se puede ir agradeciendo incluso por lo que tengo. Pero si nosotros agradecemos por lo que somos, vamos preservando esos grados de valoración que hemos adquirido. Sin caer, obviamente, en el narcisismo, sin caer en el engaño, sin caer en la falta de honestidad, en el egocentrismo. Esto es delicado también, pero reconociendo, ¿y cómo no caemos? Reconociendo siempre que todo proviene del Creador. Que todo, incluso la posibilidad de reconocer, nos la ha dado el Creador, nos la ha dado el Eterno. Que todo lo que poseemos, interno y externo, es por la gracia de Dios. Y que los dones y maravillas que hemos recibido, incluso sin tener mérito, provienen de la luz. Entonces, nosotros hemos recibido esa gracia y ahora debemos dar esas gracias. ¿Okay? Alabando al Eterno, exaltando nuestro corazón en agradecimiento, que no es más que el reconocimiento de la grandeza divina. Y por eso la humildad es la base del temor reverencial, de esa maravilla del corazón y del alma y de la mente también, cuando vemos la presencia divina en todo. ¿Okay? Fíjate, con respecto a la perspectiva de lo que es la comunicación, hay dos aspectos que yo quería cubrir aquí en esta sesión, ¿no? Y es lo relativo a la relación intrapersonal, que es la relación que tenemos con nosotros mismos, ¿vale? Y la relación interpersonal, que es la relación que tenemos con los demás. En este sentido, me gustaría que nos ampliaras o nos dijeras cómo se manifiesta la humildad en las personas cada vez que tenemos este tipo de comunicación con los demás y con nosotros mismos.
Es una pregunta bien interesante, porque como les digo, por lo general tenemos puntos ciegos y no es tan sencillo alcanzar un reconocimiento cabal, una claridad de visión, que es una de las facultades que se revela que a través de la humildad, a través del ejercicio de la humildad, que es abarcadora, porque no es solo claridad de visión de lo que está pasando frente a ti, sino de lo que pasa incluso en otros niveles superiores de conciencia. Entonces, ¿cómo darnos cuenta de que estamos siendo realmente humildes? Cuando, aunque aquí hablan de la relación intrapersonal, no está hablando de las relaciones interpersonales, ¿verdad? Con nosotros mismos, experimentar la humildad verdadera va un poco de la mano con no sentir necesidades materiales, conocer que la persona lo tiene todo, que está donde debe estar, que, que tiene lo que debe tener, que no tiene lo que no debe tener y que es tal cual todo como es y como debe ser. O sea, es un grado de aceptación. Es la forma más perfecta y más cercana de la verdadera humildad, es la aceptación. Aceptar todo tal. Estoy hablando de conformismo, no estoy hablando de parálisis, estoy hablando de paz, estoy hablando de equilibrio, estoy hablando de cero estrés, cero impaciencia, cero corredera, cero necesidad externa. Cuando estás en paz dentro de ti, contigo misma y con tu entorno, cuando aceptas la realidad sin sufrirla, porque si la sufres no es aceptación, ¿verdad? Cuando aceptas la realidad, la disfrutas y la vives y la experimentas de manera pacífica y conectada, yo diría que estás en humildad. Siempre puede haber más, siempre puede haber más. El icono de la humildad en la Torah, en la Biblia, para quien no sepa, es Moshe. Moshe Rabbeinu se dice, Moshe el, el varón humilde, así se le reconoce en la Torah. Así lo nombra Dios, el varón humilde. Y cuando dice varón humilde, le da un nombre que no es como el de todos los demás hombres. Es un nombre especial de un grado de humanidad. Es un hombre. O sea, es un hombre que que ha alcanzado el nivel de humano parlante, que ya ha superado la animalidad, que está en control de sus emociones. El varón humilde está a la disposición total del servicio divino. Y bueno, los invito a que lean la Torá y conozcan a Moshe desde el Éxodo, desde antes de la salida de Egipto, cuando Moshe nace, cuando empieza el libro del Éxodo, que empieza el faraón con sus locuras dictatoriales, ahí nace Moshe. Y los invito a que conozcan ese personaje, es hermosísimo, hermosísimo, de verdad que lo amas por todo lo que hizo, lo que alcanzó, lo que dio, lo que vivió y su gran abnegación y entrega al Creador. Y la siguiente pregunta es cómo se manifiesta esta humildad desde desde la perspectiva de las relaciones que mantenemos con los demás. ¿Okay? O sea, cómo nos interrelacionamos con el mundo de forma humilde. ¿Sí? Las relaciones interpersonales ahora. Pues fíjate, ya hablando de cómo se experimenta interiormente, cuando una persona se encuentra en paz y aceptación, todo lo que sucede afuera
ya no tiene un reflejo interior. Si alguien lo insulta, él no se siente insultado. Si alguien lo ofende, él no se siente ofendido. No hay una conexión con algo que esté por debajo de su condición de ser, con todas las letras, ser. ¿Sí? O sea, él reconoce y sabe quién es, Y eso es lo que él vibra, irradia. Entonces, todo lo que sucede afuera no lo altera, no lo afecta negativamente, no lo descompone, no lo desbalancea. No, él no pierde el equilibrio por lo que sucede afuera. Le pueden decir rabo verde que él lo ve con ojos de compasión. O sea, reconoce el nivel de conciencia del otro, reconoce o se pasea por las dificultades del otro y un poco lo justifica. Ahora, yo dije al principio que no se trata de poner la otra mejilla. Esta persona debe saber cuándo detenerse y cuándo avanzar. O sea, eso es una cualidad, es parte de la cualidad de humildad. Saber cuándo detenerse y cuándo avanzar. ¿Ok? Saber cuándo, qué aceptar y qué no aceptar, porque la humildad es la base de la templanza. Y la templanza es esa cualidad que te permite a ti aceptar lo que conviene y rechazar lo que no conviene. O sea, una persona humilde no va a ver una injusticia afuera y quedarse impávido porque él está en paz, ¿no? Tampoco es eso. Pero en lo que respecta a la incidencia directa que pueda tener el entorno sobre él, no hay algo que lo perturbe, ¿sí? Que lo desequilibre, que lo saque de su conexión con lo superior, de su conexión con su conciencia de alma, con su sentido de ser alma. ¿Okay? Y bueno, reconoce que el otro no tiene claridad y por eso actúa de determinada manera. Entonces también desde él hacia el entorno, lo que él va a impartir, lo que va a compartir, lo que va a irradiar, va a ser pacífico, compasivo, dulce. Ahora, eso no significa que no lleguen a él provocaciones. ¿Okay? Esos son paradigmas que hay en el mundo, que creen que las personas compasivas, humildes, espirituales, no les suceden cosas negativas. Eso no es así, porque cuando una persona se trabaja a sí mismo, trabaja su nivel inconsciente, trabaja su sombra, trabaja sus instintos, su animalidad, y todo eso sale, debe salir para poder trabajar. ¿Okay? Todo eso se pone enfrente, todo eso es un espacio vital que se crea frente a él, como un juego, ¿sí? Como un juego de mesa. Y entonces él lo va a tratar con el debido reconocimiento de lo que sí es y de lo que no es, de quién no es y de quién sí es. ¿Okay? Y en lo que respecta, y una vez que él se ha trabajado en un alto grado, entonces él empieza a trabajar niveles de su mundo. No dije su mundo, dije su mundo. ¿Sí? Entonces él empieza a rectificar su mundo. Y eso va a estar allí. Lo que es que él va a contar con la experiencia, con el aprendizaje e incluso con la sabiduría de cómo tratarlo para no afectarse demasiado, porque está encarnado. En algún grado le puede afectar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llevamos nosotros cuando no nos sentimos inquiridos por el otro, cuando no nos sentimos exigidos por el otro, cuando nosotros no sentimos la necesidad de corresponder con el otro, la necesidad, ojo, ya va,
porque no quiero que se malentienda. Cuando nosotros no sentimos la necesidad de reconocimiento del otro, de complacer al otro, de llenar expectativas del otro, cuando no sentimos la necesidad o el miedo a la aprobación, a la desaprobación del otro, y no sentimos la necesidad de aprobación del otro, cuando no experimentamos miedo al juicio del otro, de todas esas maneras se está viviendo y vibrando en humildad. ¿Sí? Cuando una persona humilde no siente esas necesidades. Si las siente, las trabaja, obviamente, y alcanzará otro grado de humildad. O sea, es posible que cualquier persona experimente alguno de esos rasgos, ¿sí? Pero en la medida en que se va humilizando, la persona va perdiendo conexión con el ego del otro y de sí mismo, ¿sí? Con las necesidades del ego, para que se entienda mejor, con las necesidades del ego. El ego necesita ser reconocido, el ego necesita ser aprobado, el ego necesita estar llenando las expectativas de los demás para no ser desaprobado, para no ser abandonado. Uno de los miedos de la arrogancia es el miedo al abandono. ¿Okay? Y precisamente porque es la parte intrínseca de la función vital de sostener la vida, no abandonar la vida. ¿Okay? No abandonar las relaciones, no abandonar los proyectos, no abandonar, pero eso se sostiene es con el corazón. O sea, tú no abandonas a tu familia si la amas. ¿Okay? Y si la tienes que abandonar, no va a ser un abandono, va a ser que tú vas a vivir o ellos van a vivir. O sea, un muchacho de 20 y pico de años quiere ir a vivir solo, eso no es abandonar a su familia. ¿Sí? Bueno, algunos desde los 18 ya, ya están listos. ¿Lo ves? No es abandonar per se, porque lo que él debe hacer por encima de todo es no abandonarse a sí mismo. O sea, si él en su necesidad interior quiere viajar, quiere vivir solo, quiere experimentar, etcétera, ese es su derecho. ¿Sí? No abandonarse a sí mismo, no abandonar las necesidades de su alma, eso es lo principal, eso es lo más importante. ¿Okay? Y espero haber respondido suficientemente de cómo es que se manifiesta la humildad en la perspectiva de las relaciones interpersonales. ¿Okay? Esa es una forma de reconocer si estamos siendo humildes o no estamos siendo humildes. La necesidad, por ejemplo, la necesidad de demostrarle al otro, demostrar lo que sé, demostrar lo que tengo, demostrar que yo sé más o que yo sé, eso también es parte de la no humildad. Entonces eso es algo que hay que trabajar. Cuando uno no siente esa necesidad, entonces estás actuando desde la humildad. Bueno, y finalmente nos gustaría que nos dijeras qué es lo que deberíamos hacer para desarrollar esa virtud de ser más humildes, entendiendo que el hacerlo nos ayuda a vivir mejor en un equilibrio y en paz con nuestro día a día de una forma más natural. Bueno, me imagino que tendrás muchas cosas que decirnos acerca de esto, además de lo que ya nos has contado, ¿no? Bueno. Las características que nos hacen ver, ¿cuáles son las características que nos hacen ver que en realidad estamos actuando de una forma humilde, natural y sincera? Bueno, todos esos que hemos hablado anteriormente en relación a nosotros mismos, en relación al prójimo y la plantilla, el formato que usamos en la escuela, que es el reconocimiento, la apreciación, la valoración, la aceptación,
y el agradecimiento. Todos esos son aspectos importantes que si nosotros los revisamos en nosotros, vamos a ver si estamos actuando en forma humilde o no. Y en lo que respecta a las relaciones, también. Esas son formas en cómo se comporta la no humildad. ¿Ok? Y en la medida en que vamos haciendo el ejercicio, los invito a eso, los invito a que tomen un área de su vida, un área en la que sientan cierta dificultad, que se sientan incómodos, que se sientan, puede ser, que se sientan agredidos, que se sientan maltratados o en un área donde tengan pérdidas, etcétera. Trabájenlo bajo ese patrón y allí pues van a ir seguro que va a tener un buen resultado. En la medida que realmente lo apliquen, va a tener un buen resultado. Y si necesitan colaboración, necesitan apoyo, pues aquí estamos. Eso fue muy hermoso. Y bueno, ya todo lo que dijimos anteriormente es parte de lo que podemos hacer para desarrollar esta virtud de ser más humilde. Es un hermoso ejercicio de vida, porque no es algo que se alcance en un día o un mes, un curso ni de uno, ni de dos, ni 3 semanas. Es un trabajo para siempre, porque nunca es suficiente humildad. O sea, siempre podemos alcanzar más y más y más, porque ella nos va llevando a la unidad, nos va llevando a la conexión con el Creador, nos va elevando en conciencia y bueno, de aquí al infinito, ¿no? Bueno, muchas gracias, Evelis, por tu participación en el día de hoy. Ha sido un poquito interrumpida por los problemas de señal que hemos tenido. Yo espero que sea productivo todos estos tips que hemos compartido en, en este espacio. Te agradezco muchísimo a Canarias Aprende y a su coordinadora y a todos los que forman parte de esa empresa tan hermosa. Creo que sea de utilidad para toda la humanidad, para todos aquellos que puedan acceder a él y que en todo caso lo compartan, porque nunca sabemos qué está viviendo el otro. Bueno, nunca no. Posiblemente no sabemos qué está viviendo el otro, creemos que todo está bien, y si lo compartimos puede haber alguien que se beneficie con todo esto. Estamos a la orden en nuestras redes sociales. Eh, Puede ser que las dejen abajo para no abusar, no las voy a decir en público, que las pongan en el comentario, sería muy bueno. Los espero para otra ocasión con un tema bastante interesante como son estos temas de concientización y crecimiento. Les habló Evelis Olivares del Centro Integral IJAD. Entonces queremos darte las gracias nuevamente y bueno, hasta una próxima oportunidad en la que vamos a conversar de temas tan interesantes relacionados con la concientización del ser humano y con nuestro crecimiento. Bueno, hasta luego. Chao.